La verdad es que no recuerdo cuándo leí esta obra, pero fue ya hace bastantes años. Una obra titulada Los hornos de Hitler. Sé que la gran mayoría de los que están aquí presentes habrán escuchado acerca de este personaje de la historia de la humanidad. No recuerdo mucho acerca del libro, es decir, no recuerdo detalles, pero sí recuerdo que marcó mi corazón. Y recuerdo que ayudó a formar mi concepción acerca de este personaje de la historia del ser humano. Hitler, un hombre perverso, malvado, atroz, culpable de miles y miles, quizá millones de muertes, no lo sé. Pero también recuerdo otra ocasión en la que charlando con otro joven estudiante de la carrera de comunicaciones, preparándose para ser locutor, presentador, llegamos a tocar el tema de Hitler en una conversación. Y si me hubieran preguntado cómo describirías, haciendo uso de una palabra, a este personaje, quizá la palabra que hubiera venido a mi mente es simplemente un hombre aborrecible, sumamente malvado o perverso. Pero algo que me llamó la atención en aquella ocasión es que este joven lo describió como tremendo. Un hombre tremendo. En mi mente y en mis categorías, yo no hubiera ubicado a este personaje como un hombre tremendo. Es la última palabra que hubiera venido a mi mente para describir a este hombre. Y me chocó un poco lo que este joven dijo. ¿Cómo tremendo? ¿Cómo te refieres a este hombre de esta manera? Pero después entendí a qué se refería. Él no estaba aplaudiendo el carácter moral de este hombre, él no estaba argumentando en favor de este hombre, él no estaba excusando la gran cantidad de homicidios de este personaje de la historia de la humanidad. Él no estaba justificando absolutamente nada de esto, pero él estaba hablando específicamente acerca de su capacidad de oratoria, de la capacidad de persuasión de las masas que llegó a tener este hombre en particular, de la forma en la que sedujo a toda una nación en un sentido, o a la gran parte de esa nación. Tremendo en ese sentido, al punto de que, si no me equivoco, algunos estudian esa forma de oratoria de este hombre. ¿Por qué es que estoy hablando de esta ilustración? Bueno, quiero que guarden esta ilustración en sus corazones, porque esta simple ilustración nos va a permitir entender lo que ha sido para muchos confuso en el pasaje que hoy tenemos delante. Y es que, aunque podemos no estar de acuerdo y señalar y realmente condenar las muchas cosas que hizo este personaje, eso no dice que esté equivocado reconocer que realmente tenía una capacidad de oratoria. Eso no quita que podamos reconocer que era hábil para dirigirse a las multitudes, que tenía una habilidad particular para hablar a las masas. Reconocer en un sentido esa especie de virtud que se volvió una cosa contraria a la virtud por causa del propósito que perseguía a través del uso de ese don. En el texto que tenemos el día de hoy, hermanos, Lucas capítulo 16, llegamos a este pasaje tras haber estado considerando esa hermosa parábola que se encuentra en el capítulo 15, finalizando con la ilustración acerca del hijo pródigo, del padre pródigo, del hermano mayor. En esa ocasión nuestro Señor Jesucristo estaba hablando específicamente a los escribas y a los fariseos. Él estaba dando estas ilustraciones para revelarles lo que estaba ocurriendo, eso que tanta confusión causaba en sus mentes. ¿Cómo es que este hombre
tiene comunión con los pecadores. ¿Cómo es que este hombre se sienta a comer con ellos? ¿Cómo es que este hombre recibe a los pecadores? Nuestro Señor Jesucristo respondió a esas inquietudes a través de estas ilustraciones, de estas imágenes. Pero de pronto llegamos al capítulo 16 y parece haber una especie de ruptura abrupta porque cambia completamente la temática de Lucas. Pasa de estarse dirigiendo o de mostrarnos cómo Jesús estaba dirigiéndose a los escribas y a los fariseos a dirigirse ahora también a sus discípulos. Dijo también a sus discípulos. La pregunta que viene a mi mente inmediatamente es, bueno, ¿hay alguna relación con lo que está anteriormente o simplemente es otra sección completamente nueva dentro del contexto en el que nos encontramos, recordando que a estas alturas Jesucristo se está dirigiendo a Jerusalén para entregarse a sí mismo en esa cruz, morir por causa de nuestros propios pecados? ¿Pero hay alguna relación entre este capítulo 16, esta sección, y el capítulo 15? Lo cierto es que ninguno de los comentaristas que leía para tratar de encontrar algo de esto hace alusión al capítulo 15, pero personalmente tras leer, tras meditar, tras considerar, creo que hay una relación. Y la relación que yo hago es esta. En la última ilustración de esa gran parábola, la parábola del hijo pródigo, concluimos señalando, hermanos, que todo cristiano puede identificarse con ese hijo pródigo. Y en algún momento de su vida se identifica con el hermano mayor. Pero que el propósito final de nuestras vidas no es estar comparándonos con el hijo pródigo o con el hijo mayor, sino llegar a ser como el padre de la historia. Usted y yo necesitamos y somos llamados a llegar a ser como el Padre. Y en ese sentido, en el capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo, al dirigirse a sus discípulos, está presentando algunos principios que son importantes a fin de que usted podamos llegar a ser como el Padre. Porque a través de esta parábola que nuestro Señor Jesucristo enseña, va a instruirnos respecto a la necesidad que tenemos de llegar a tener una mente como la del Padre, una mente celestial, pensar como el Padre. No solamente una mente celestial, pero un carácter celestial, llegar a ser como nuestro Padre. Y no solo un carácter celestial y una mente celestial, pero la base y la raíz de esto tiene que ser un genuino amor y exclusivo amor al Padre. Un corazón celestial. Estas tres cosas son enseñadas a través de esta parábola y es lo que quiero comprobar para ustedes el día de hoy. Es lo que quiero que veamos usted y yo. Y es que, hermanos, el cristianismo es una religión sumamente práctica. El cristianismo no es una mera religión teórica, intelectual. Es una religión sumamente práctica que debe afectar y ha de afectar cada aspecto de nuestras vidas, cada aspecto de nuestro ser. De manera que en este pasaje, el día de hoy, espero con la ayuda del Espíritu Santo que como cristianos podamos recibir una sesión de consejería de parte de nuestro Señor Jesucristo por medio de la parábola que emplea aquí, respecto a cómo deberíamos de pensar en este mundo, qué carácter deberíamos de desarrollar en relación a este mundo y la clase de corazón que debemos de cultivar mientras estamos en este mundo dirigiéndonos hacia la eternidad, hermanos. Esas son las tres cosas importantes que quiero que hoy puedan quedar grabadas en nuestras conciencias y corazones. Pero veamos entonces el texto. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos, lo hemos dicho ya, y comienza a narrar una parábola un tanto particular. Una parábola que incluye dos personajes, un hombre rico. Lucas capítulo 15 ya había hablado de un hombre rico, el padre era un hombre rico, va a hablar de un hombre rico más adelante. Es interesante cómo el Señor Jesucristo habla constantemente acerca de las riquezas de este mundo. Dos personajes, un hombre rico y su mayordomo. Recordemos el contexto de la época, yendo incluso a pasajes o meditando, considerando pasajes del Antiguo Testamento. Abraham fue un hombre rico y él tuvo mayordomo,
Un Damaseno, si usted recuerda, que incluso Abraham, hablando con Dios, le reclamaba diciendo, ¿cuándo vas a cumplir con tu promesa? ¿Acaso ese mayordomo Damaseno mío va a heredar el pacto, la promesa? El propio José, cuando llegó a ser el segundo más grande en todo Egipto, tendría su mayordomo, quien recibiría a sus hermanos. La Biblia nos habla constantemente de esta clase de personajes en la historia de la redención. En el contexto entonces, este hombre rico, abundantemente rico por lo que vemos, tenía un mayordomo. Y un mayordomo era aquel que estaba a cargo de todos los bienes materiales de su amo. Él los administraba, él hacía negocios, él hacía las transacciones. Él tenía toda la confianza de parte de su amo para que se encargase de todos sus asuntos y él pudiera descansar en él estas cosas. Solo que en esta historia, este mayordomo empezaría a mostrar no ser fiel. Porque en el texto se nos dice que este mayordomo fue acusado ante su amo como disipador de sus bienes. Disipador es la misma palabra que encontramos en Lucas 15:13, cuando se dice del hijo pródigo que fue y desperdició sus bienes. Es la misma palabra. Este hombre entonces estaba desperdiciando los bienes de su amo. Estaba actuando de una manera infiel respecto a todos los recursos que su propio amo había confiado en él. Desperdició. De manera que el amo lo manda a llamar y le dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. En otras palabras, el amo le advierte, necesito que vengas y me rindas todas las cuentas, me entregues absolutamente todo, porque ya no podrás más ejercer este cargo. Ahora sabemos que este hombre era culpable, porque no nos dice el texto que se haya excusado, simplemente comenzó a considerar qué podría hacer a la luz de las consecuencias que ahora venían sobre su vida a causa de su propia infidelidad. Él comenzó a razonar y a pensar, ¿qué puedo hacer? Era un hombre acostumbrado, digámoslo así, al aspecto se me fue la palabra. Burocrático. Él estaba involucrado en los negocios simplemente. No era un hombre acostumbrado a trabajar como obrero. Era un hombre de traje y corbata todos los días, digámoslo así, contextualizándolo en nuestros tiempos. Un hombre que se dedicaba a andar quizá en reuniones, en las oficinas, visitando a los clientes, recibiéndolos en su despacho, atendiendo los negocios desde un escritorio. Eso es lo que este hombre hacía. Por lo tanto, el perder este empleo y la causa por la que lo perdería no daría lugar a que pudiera emplearse una vez más en un rol como este con cualquier otro hombre. Y por eso comienza a cavilar, ¿qué hago? Cavar no puedo, dice. No sé si realmente estaba impedido físicamente o simplemente era un flojo, un hombre no acostumbrado al trabajo arduo, a la labor dura. De esos hombres que hay también en nuestros días incapaces de tomar un martillo con sus manos, una pala, un pico. No puedo, dice. Otra opción, por encima de trabajar, dice, bueno, mendigar. Me pongo a pedir. Me da vergüenza, dice. Puede usted ver ya la clase de carácter de este hombre. En sus pensamientos, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ya podemos darnos una idea de la clase de personaje que tenemos delante de nosotros, hermanos. Y de pronto se le ocurre una magnífica idea. Ya sé lo que haré, dice el pasaje, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a llamar a cada uno de los deudores de su amo. A todos y a cada uno de ellos. Solamente se nos habla de 2, pero no llamó solo a 2. Dice el pasaje que a cada uno de los deudores de su amo. Solo se nos da la ilustración del tipo de transacción que comenzó a hacer con 2 de ellos.
Y aquí es donde vemos cuán abundantemente rico era este hombre, porque según leyendo las medidas en algunos diccionarios bíblicos, algunos de estos hombres, la deuda de estos hombres ascendía al equivalente de 4 u 8 años de salario de un hombre. Entonces eran grandes cantidades de dinero las que se movían en esta empresa, digámoslo así. Entonces el texto nos dice que llama al primero y le dice: ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Ahí nos damos cuenta de que su amo tenía o estaba en la industria del aceite de olivo. Bueno, borra esa cuenta y pon 50. Y luego manda a llamar a otro. ¿Cuánto debes tú? 100 medidas de trigo. Nos damos cuenta que también se dedicaba al cultivo de trigo. Bueno, borra tu cuenta y pon solo 80. Astutamente este hombre comenzó a convertir a los deudores de su amo en sus propios deudores, moralmente hablando. Estos hombres tendrían que quedar completamente agradecidos con este mayordomo infiel. Ahora, cuando entramos en esta parte, algunos comentaristas tratan de justificar lo que viene después a través de señalar que este amo realmente era un usurero y que lo único que estaba haciendo el mayordomo era simplemente ajustar las cuentas, eliminando todo abuso de parte de su amo. Y que de esta manera habría gratitud en el corazón de esos deudores y él podría quedar muy bien parado. Eso es algo de lo que comentan algunos. Y comentan otro tipo de interpretaciones, pero el texto no nos dice nada de eso. Al contrario, se nos refiere a este hombre en el versículo número 8 como un mayordomo malo, malvado. Y la palabra griega literalmente significa injusto, uno que no posee la justicia de Dios, uno que está en enemistad contra Dios, uno cuya práctica es una práctica constante de pecado. No se habla acerca de este hombre como un hombre justo, porque si realmente estuviera llevando a cabo esa labor de quitar la usura era algo prohibido en el Antiguo Testamento. El que sería injusto es el amo. Pero este hombre, podemos entender que lo que está haciendo es simplemente actuar para su propia conveniencia. Y como aún no se retiraba el poder de este hombre, porque el amo lo mandó a rendir cuentas, pero aún no lo destituía de su cargo, aún seguía teniendo la autoridad para operar en nombre de su amo, él aprovechó esa instancia. Y los deudores no podrían hacer absolutamente nada porque legalmente este hombre era el representante de ese amo. Así que el amo simplemente tendría que aceptar estos hechos. Ahora, en el versículo número 8 es donde viene un punto de quiebre, que es lo que choca nuestra mente. Porque cualquiera leyendo esto esperaría que si se nos va a describir la reacción del amo, el amo estaría furioso y estaría dispuesto a encerrar en prisión a este mayordomo infiel. Pero el texto nos dice algo completamente extraño, porque dice, versículo 8, obsérvelo usted, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El amo de pronto quedó sorprendido por la forma tan creativa, tan sagaz, tan astuta en la que se condujo este mayordomo malvado y simplemente no pudo hacer otra cosa sino alabarlo. Pero lo más chocante viene después. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, dice el texto. Versículo 9. Y yo os digo, Jesucristo hablando, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué ocurre aquí, hermanos? Jesús alabando el pecado, Jesús consintiendo en el pecado, Jesús incluso incentivando el pecado. Hagan lo mismo que este hombre
¿Es eso lo que nos dice este texto de las Sagradas Escrituras? Bueno, si llegamos a esa conclusión, tendríamos que considerar que está contradiciendo todo el canon. Está contradiciendo los fundamentos de la fe cristiana. Está contradiciendo absolutamente todo lo que hemos creído hasta este momento. De manera que no puede significar eso. Pero ¿qué quiere decir entonces el texto? Cuando en el versículo 8 se le llama sagaz a este hombre, quiero simplemente especificar el significado de esta palabra. Sagaz se refiere a aquel que sobresale por su astucia, por su previsión y prudencia. Sagaz es alguien astuto y prudente que prevé y previene las cosas. Esto es lo que está diciendo el texto respecto a este hombre. Esto es lo que está señalando el amo respecto a este mayordomo malvado. Un hombre capaz de prever y hacer previsión para el resto de su vida, porque ciertamente con esa clase de favores tendría asegurado su futuro hasta que muriese. Esto es lo que está alabando. Pero ¿Jesús acaso está consintiendo en esto? Déjeme explicarle esto en las palabras de un comentarista. Jesús no está diciendo que debemos tener la mente mundana o ser deshonestos. Está afirmando el hecho obvio de que en las cuestiones del mundo, en primer lugar, los mundanos con frecuencia muestran más sagacidad o astucia que los hijos de Dios muestran en los asuntos que afectan su salvación eterna. Eso es lo primero que está afirmando en el versículo número 8, cuando el Señor Jesucristo dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Como diría otro comentarista, dice, hay una diferencia moral legítima entre decir, aplaudo al mayordomo astuto que aquí actuó deshonestamente, a decir, aplaudo al mayordomo deshonesto que actuó astutamente. Hay una diferencia en estas dos formas de expresarnos. Simplemente el Señor está enfatizando cómo es que los hijos de este siglo a menudo actúan con esa sagacidad a causa de las cosas que aman y que ellos atesoran. Cuando dice los hijos de este siglo, está refiriéndose a los incrédulos, a los inconversos, aquellos que según el estudio que teníamos en la mañana se encuentran en el ámbito de Adán aún. Lucas 20, versículo 34, Jesús habla acerca de los hijos de este siglo como unos que se casan y se dan en casamiento. Vea cómo lo menciona ahí nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 20, versículo número 34, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los cristianos no nos casamos? No, simplemente está enfatizando los afectos del incrédulo, en donde se encuentra depositadas sus pensamientos, sus anhelos, sus expectativas. Todas están limitadas a las cosas temporales, a las cosas pasajeras de este mundo. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 19, describe también a los hijos de este siglo. Desde el versículo 18 podemos decir, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos son los hijos de este siglo. Aquellos cuyo Dios es su vientre, lo único que desean es satisfacer y saciar sus propias concupiscencias, sus propias necesidades pasajeras y vanas. Aquellos que solamente están pensando en lo terrenal, estos son los hijos de este siglo. Pero los hijos de este siglo a menudo, persiguiendo esas cosas vanas, temporales, terrenales, pasajeras, actúan con más sagacidad que los hijos de Dios al perseguir las cosas eternas. Ellos son creativos al momento de buscar lo suyo.
Pero cuán tristemente y cuán contrastante es ver cómo los cristianos a menudo somos tan apáticos para buscar las cosas eternas, las cosas de la vida venidera, ocupándonos en las buenas obras, glorificando su nombre, buscando su rostro en oración, en la lectura de la palabra. Cuán a menudo somos tan apáticos en ese sentido. Ellos hacen todo lo posible por tener una previsión, una provisión, asegurando su futuro, pensando y enfocándose en que en esta vida lo es todo para ellos. Pero en contraste, los cristianos a menudo simplemente somos tan tibios en ese sentido. Y es que Filipenses capítulo 3 continúa recordándonos en el versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquellos que tenemos una esperanza mucho más gloriosa, a menudo somos avergonzados por aquellos cuya esperanza es una completamente vana. De manera que esta es la forma de entender este texto. Jesús no está alabando el pecado. Él simplemente está contrastando y confrontando y animándonos a considerar cómo es que deberíamos de buscar vivir para gloria y honra de nuestro Señor. Por eso es que Él procede a dar 3 aplicaciones tras haber narrado esta parábola. 3 aplicaciones sumamente prácticas. 3 aplicaciones que son muy útiles para cada uno de nosotros a fin de que podamos buscar seguir reflejando o conformándonos a la imagen de nuestro Padre, hermanos, de este lado de la eternidad. Y la primera aplicación la podemos extraer en el versículo número 9, cuando Jesús literalmente dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Cuál es esa primera aplicación? ¿Cuál es ese principio? Jesús en este pasaje de las Escrituras está exhortándonos a usar las riquezas mundanas para hacer amistades eternas en un sentido. Eso es lo que quiere decir cuando habla de las riquezas injustas. La palabra literal para riquezas ahí es mamón. Y mamón es el nombre del Dios de las riquezas, del Dios de este siglo, del Dios de este mundo. Es el nombre que se le daba a aquel Dios que es capaz de prosperar a los hombres. Cuando está diciendo riquezas injustas, no está hablando de riquezas malavidas, simplemente es una forma de referirse a los bienes materiales, a las cosas de este mundo, a las cosas que son pasajeras. Y es que, amados hermanos, cobremos conciencia el día de hoy que todo lo material, todo lo que para nosotros tiene un valor o un significado en estos instantes, cuando la gloria venga en su plenitud, perderá absolutamente toda valía. El oro que tantas guerras ha provocado será algo insignificante con respecto a la gloria del mundo venidero, hermanos. Y el Señor Jesús está haciendo una exhortación aquí. Como dice otro comentarista, Jesús quiere que su pueblo mire hacia el futuro y por medio del mamón de la injusticia apoye de tal manera todas las causas buenas y a la gente necesitada, para que cuando los dadores mueran, habrá entonces una gran bienvenida para ellos en el reino de los cielos. Vea en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 19, para tratar de entender el sentido de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en palabras del apóstol Pablo. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Observe cómo Pablo está exhortando aquí a cierto grupo de creyentes.
o está pidiéndole a Timoteo que exhorte a cierto grupo de creyentes. A los ricos de este siglo, les dice. ¿Quiénes son los ricos de este siglo? Bueno, aquellos que tienen muchas posesiones materiales de este lado de la eternidad. Pero les dice, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da a todos, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está aplicando el principio de nuestro Señor Jesucristo, del versículo 9 de Lucas 16. Él simplemente está exhortando a los creyentes que han sido beneficiados por tener mayor recurso económico para que estos, lejos de seguir atesorando cosas para este mundo, las usen, las empleen para avanzar el reino de Dios, siendo generosos en medio de las necesidades que hay, haciendo buenas obras, siendo dadivosos, y que de esta manera ellos puedan realmente atesorar algo que no va a perecer en la gloria venidera. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo simplemente. Y esto es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo está señalando aquí. Hermanos, vivir de esta manera requiere de una mente celestial. Aplicar este principio día tras día requiere una mente celestial. Y cuando digo celestial, no hablo simplemente de una mente que está pensando en las verdades eternas, sino de una mente que es consciente de que este mundo es pasajero. Una mente que es consciente de que estas posesiones no son mis posesiones, pero son del Dios vivo y verdadero. Que mi carro no es mi carro, es el coche que Dios me ha provisto. Que yo soy un mayordomo, un administrador de todo cuanto Él me ha concedido. Entiendo, y es correcto decir mi auto, mi esposa, mi hijo, pero amados hermanos, en un sentido somos mayordomo. No se trata de mi esposa, de mi hijo, de mi hija. Son del Señor, le pertenecen al Señor. Absolutamente todo es del Señor. Usted y yo no somos más que mayordomos que estamos llamados a administrar todos estos recursos que Él nos provee día tras día. Una mente celestial entonces implica que entendamos esto, y no solo lo entendamos, sino que lo vivamos y lo apliquemos día tras día. No se trata de mi vida, se trata de que tú y yo le pertenecemos al Señor igualmente. Usted es de Dios, yo soy de Dios. Creamos o no creamos, le pertenecemos al Señor. Y esto cómo es chocante con respecto al pensamiento moderno que bombardea las mentes de la humanidad, particularmente nuestros jóvenes, pero aún nosotros los adultos. Yo hago con mi vida lo que yo quiero hacer. Oh amigo, cobra conciencia el día de hoy que no te perteneces a ti mismo. Eres responsable delante de tu propio Creador y Hacedor. Él te ha dotado de ese regalo. Él te ha dotado de ese precioso don, pero para que lo uses para gloria y alabanza de su nombre. Una mente celestial implica también el poder ver en los demás, no a meras personas, pero almas que son inmortales. Cuando vivimos con esta forma de pensar, lo que podemos ver a nuestro alrededor no son simplemente personas que nos rodean, que están junto a nosotros. Cada una de las almas que están aquí presentes son almas inmortales. Usted y yo fuimos creados para existir eternamente. Y eso tiene implicaciones. Porque, amado hermano, usted tiene un tesoro que puede compartir con esas almas que son inmortales. Y que a través de ese tesoro, esa alma inmortal, o la existencia de esa alma inmortal, será diametralmente distinta en el gozo eterno o en la condenación eterna. Vivir con una mente celestial implica ser conscientes de que este mundo va a pasar.
tal como lo conocemos y como lo vimos en Apocalipsis hace algunas semanas, este mundo va a pasar. Este mundo gime con dolores de parto. Este mundo está sujeto a la maldición por causa de nuestro propio pecado. Y Dios tiene que redimirlo. Dios tendrá que transformarlo. Dios tendrá que crear un mundo completamente nuevo. Por lo tanto, esto es lo absurdo de que como cristianos vivamos buscando atesorar cosas en este mundo, siendo conscientes de que todo esto tarde o temprano pasará. Ahora, esto tiene implicaciones, hermanos. Implicaciones para asignar el valor correcto a las cosas y a las circunstancias que nos rodean día tras día, hermanos. Y aquí es donde yo decía que hoy tendríamos una sesión de consejería con el pastor de pastores, hermanos. Porque cuando meditamos en esto podemos caer en el peligro de simplemente quedarnos con la letra, con el entendimiento, con la exhortación dirigida particularmente a aquellos que tienen muchos bienes, amados hermanos, pero todos y cada uno de nosotros hemos recibido dones de parte de Dios, pero particularmente hay ciertas implicaciones. Cuando usted y yo comenzamos a cultivar una mente celestial, a partir de esta clase de principios, comenzamos a ver la vida desde otra perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Usted se ha dado cuenta de que cuando hay un ser querido que parte de este mundo, cuando alguien se entera de que está próximo a morir porque tiene una enfermedad en fase terminal, comienza a cambiar su forma de vivir, su forma de conducirse, comienza a darle importancia a otra clase de cosas que en otro tiempo no le daba importancia, comienza a ver otras cosas que son insignificantes como tales. Bueno, amados hermanos, así es como el cristiano debería de vivir en este mundo, entendiendo que estamos aquí solamente de paso, que usted y yo estamos en las manos de un Dios, que es Él quien determina el fin de nuestros días. Y eso debería de movernos a ser más prontos para reconciliarnos si es que hay alguna dificultad, ¿cierto? Prontos para perdonar. Prontos para confesar nuestro pecado. Prontos para reconocer y entender que nuestro egoísmo simplemente nos seguirá apartando y haciendo miserables. ¿No es esa la actitud que adopta una persona en fase terminal? Bueno, al menos si es sabio, porque he sabido de otros necios que tratan de vivir la vida sin restricciones ante su ignorancia o su necedad respecto de las consecuencias eternas. ¿Qué haría usted, amado hermano, si sabe que le quedan solo un par de días sobre este mundo? ¿A qué cosa le daría peso realmente? ¿A qué cosa le daría un valor? ¿Qué cosas pasarían a ser completamente insignificantes para usted? ¿Puede ver cómo si hay implicaciones cuando consideramos la importancia de forjar una mente celestial? Una mente celestial nos llevaría a vivir con mayor desapego a las cosas temporales. ¿A quién buscaría para ponerse a cuentas con Él? ¿Qué resentimiento estaría dispuesto ya a dejar de una vez por todas? Hoy en día hay tanta depresión y ansiedad. Y hay estadísticas que dicen que esta es la época en la que más ha habido esta clase de cosas en la humanidad. Y esto es a causa del apego a las cosas materiales. Esa es una de las bases. Al valor, al peso que le damos a lo que este mundo dice que debemos de hacer y ser. Y a la poca importancia y atención que le damos a las cosas que Dios dice que deberíamos de buscar y hacer. La vida cristiana es una vida en la que somos llamados a hacer un uso correcto de las cosas materiales, a emplearlas para las buenas obras, a emplearlas por el bien del prójimo. Y cuando digo recursos materiales, no necesariamente tiene que ser usted un hombre abundantemente rico. Los dones que usted tiene, que usted posee, es llamado a darlos en servicio a su prójimo,
a ofrecerlos en servicio a su semejante. Todos los días el Señor nos da una gran cantidad de oportunidades para vivir de esta manera. Aquí es donde entra la forma en la que nos avergüenzan los hijos de este siglo. Porque quizá usted en estos momentos está pensando, no sé cómo podría yo entonces poner en función mis dones, mis talentos. Amado hermano, es ahí donde Jesucristo está hablando de la falta de sagacidad de parte nuestra. La falta de creatividad para buscar hacer bien al prójimo. ¿Cuán diferente sería nuestra vida cristiana? ¿Cuán diferentes serían las luchas que enfrentamos si en lugar de estar pensando simplemente en nosotros mismos, nos abocáramos a ingeniar o a pensar en la forma en la que puedo hacer bien a mi prójimo, a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija? Amado hermano, pero no lo merece. ¿Acaso usted merece algo? A su vecino. ¿Cuántas formas hay simplemente de mostrar el amor de Dios en Cristo a través de nuestras vidas? Ese es uno de los mejores remedios, hermanos, para lidiar contra nuestro pecado, lidiar con nuestra propia ansiedad, nuestros afanes, nuestras tristezas, ocuparnos de las buenas obras. Eso es lo que significa cuando el apóstol Pablo dice: despojaos ya del viejo hombre, vestíos del nuevo. Ese es el principio de vida cristiana, amados hermanos, en el que somos llamados no solamente a apartarnos del pecado, pero a buscar vivir haciendo lo que es justo y agradable delante de nuestro Dios, ocupándonos activa y diligentemente en esas obras. En segundo lugar, segundo principio que nuestro Señor extrae y presenta en los versículos 10 al 12, es el llamado a ser fiel en lo que tenemos para que podamos recibir algo mucho mejor. Jesús nos está enseñando a través de esta parábola la importancia y necesidad de ser fieles en lo que ya tenemos para que podamos recibir algo mucho mejor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, dice. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Algunas veces creemos, como decía hace un momento, que no podemos ayudar porque no tenemos mucho que ofrecer, mucho que dar. Pero el Señor nos enseña en estas palabras que somos llamados a ser fieles aún en eso poco que decimos tener. De hecho, ese es el principio para ser cada vez más usados por Dios. Esta es la causa por la que a menudo luchamos en nuestras mentes y en nuestros corazones, sintiéndonos en ocasiones, porque lo he escuchado de amados hermanos, inútiles en la obra del Señor. Amado hermano, es que yo no sirvo, no tengo dones, no tengo talentos. Bueno, es que el Señor no te demanda a hacer cualquier clase de cosas, te manda a ser fiel en lo que ya te ha dado a hacer. Aquí en el contexto está hablando de nuestras finanzas, hermanos. Y aquí quiero hacer una pregunta incisiva para todos y cada uno de los que estamos aquí, particularmente los miembros de esta iglesia. Amado hermano, ¿cómo se encuentran tus finanzas? Una vez más, estoy diciendo que el cristianismo es práctico. Jesús enseña cosas tan prácticas del día a día. Las finanzas, hermanos, son un indicativo muchas de las veces de nuestro propio corazón. ¿Cómo estás en tus finanzas? ¿Estás endeudado? ¿Estás viviendo al día que apenas logras salir con los gastos? ¿Te has puesto a pensar que quizá la razón no es el hecho de que no recibes lo que necesitarías, sino que estás gastando cosas que no deberías? ¿Que estás viviendo un estilo de vida quizá que providencialmente no es el estilo de vida en el que tienes que conducirte en estos momentos? Y aquí sé que entre nuestros miembros hay toda clase de hermanos de diferentes estilos de vida. Y quizá algunos de nuestros hermanos que se encuentran
más bendecidos en ese sentido, con mayor provisión, se sorprenderían de saber que hay personas, familias enteras que viven con menos de 10,000 pesos en un mes. Estás sobregirado y quizá es por causa de que no estás haciendo un uso fiel de los recursos que Dios te está proveyendo. Estás sobregirado y es por causa de que no estás o has olvidado que eres un administrador de lo que es de Dios, de lo que le pertenece a Él, que simplemente eres llamado a ser un mayordomo. Leía en un libro precisamente de finanzas, un autor decía: si queremos conocer el carácter de una persona, estudia cómo emplea su tiempo y su dinero, porque a menudo esto demuestra dónde está su corazón. ¿Cómo está usted empleando no solo sus finanzas, su tiempo, hermano? ¿En qué lo está usando? En estos días de tantas redes sociales, en estos días de la nueva adicción, porque hermanos, ya se considera una adicción. Y no hablo de la droga y del alcohol, hablo de los celulares, hablo de las pantallas. ¿Cómo está usando usted? ¿Cómo está usted administrando esos recursos que Dios le ha provisto? Vivir este segundo principio, ser fiel en lo poco, en lo que tenemos, requiere un carácter celestial, hermanos. Y un carácter celestial se va formando no de grandes decisiones o grandes actos, sino de ser fiel en las pequeñas decisiones del día a día, en las pequeñas cosas del día a día, tomándonos el tiempo para cumplir con esos pequeños compromisos. La vida, amados hermanos, y esto lo enseñábamos en el curso de matrimonio, no está formada por grandes eventos, grandes acontecimientos. Es cierto que los grandes acontecimientos a menudo transforman en un sentido nuestro caminar, pero su vida, mi vida, se construye a partir de esos pequeños actos del día a día. No hay secreto para poder seguir creciendo espiritualmente en este sentido. El crecimiento espiritual es algo que se lleva a cabo a través de ser diligente en esas pequeñas cosas del día tras día. Una casa no se edifica simplemente levantando muros enteros. Bueno, hoy la tecnología lo permite, pero usted entiende el principio. Usted levanta muros al poner ladrillo tras ladrillo. De la misma manera es nuestra vida, hermanos. ¿Ve por qué dije que estábamos a punto de entrar a una clase de consejería? Amado hermano, considere qué es lo que está mal en estos momentos en su vida, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus problemas y medite si no es que está batallando en esa área, particularmente por esos pequeños hábitos pecaminosos que no está dispuesto a dejar o a cambiar. Jóvenes, el carácter es algo que se construye en esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Leía en un comentario acerca de un entrenador de básquetbol, muy exitoso, decían, muy ganador, pero que a sus equipos lo primero que enseñaba a hacerles era colocarse correctamente las calcetas. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, que él entendía la importancia de esas pequeñas cosas. Joven, el orden es importante. El orden en tu recámara. El orden en tu habitación. Por eso hay otro libro por ahí circulando, secular, que habla acerca de que comiences tendiendo todos los días tu cama. El énfasis son los pequeños hábitos que hacen una gran diferencia, que desarrollan un carácter, que forjan un temple en cada uno de nosotros. Te pregunto, joven estudiante, ¿eres puntual en la entrega de tus trabajos? ¿Eres responsable en las lecturas que se te encargan?
Bueno, esa clase de cosas son las que manifiestan una infidelidad. Y no podrás tener acceso a las más grandes cosas si no eres fiel en esas pequeñas cosas. Esto es lo que dice este principio de nuestro Señor Jesucristo. Espiritualmente hablando, amado hermano, Efesios 5:18 habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo, pero inmediatamente nos lleva al contexto del matrimonio, de la crianza, del trabajo. Queremos prosperar espiritualmente, seamos fieles en lo poco. Seamos fieles en el día a día, tomando ese pequeño tiempo de nuestro día para buscar el rostro de Dios, no por mero compromiso, pero porque realmente le amamos y deseamos caminar con Él, crecer en su conocimiento. Esto es lo que implica un carácter celestial. Un carácter celestial no surge de la noche a la mañana. Amado hermano, cumple tus promesas, cumple tus compromisos, termina lo que comienzas, cuida la puntualidad. Todas esas cosas son pequeñas cosas en las que a menudo somos infieles. Versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Jesús aquí está llevando esto a una implicación mucho más trascendental. Cuando habla acerca de las riquezas injustas, está hablando una vez más de los bienes materiales. Y Él está diciendo, si no administras apropiadamente los bienes materiales que Dios te provee, ¿cómo realmente podrás recibir la confianza en la gloria venidera de cosas mucho más importantes que estas? Y si en lo ajeno, dice, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Otra vez, lo ajeno que es, amados hermanos, todo lo que poseemos en estos momentos. No es de usted ni es de mí. Si no somos fieles con esto, ¿cómo se nos confiará? ¿O se nos dará el galardón en la gloria venidera, hermanos? Un último punto que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este último punto, hermanos, para llegar ya a la conclusión, nos lleva a considerar el Evangelio. Si leemos lo anterior, aislado del Evangelio, podemos llegar a caer en un mero activismo o legalismo. Podemos llegar a considerar que a través de ser un buen mayordomo, un buen administrador, estaremos bien delante de Dios. Pero el peligro con las riquezas, amados hermanos, no son las riquezas en sí mismas, sino el corazón que hay en cada uno de nosotros. Cristo habló mucho acerca de las riquezas de este mundo y no tenía problema en cuanto a las riquezas en sí mismas. Lo que Él condenó constantemente es el amor al dinero, que a menudo brota en el corazón de los hombres. El llegar a confundir al Dios que nos da las dádivas con las dádivas que nos ofrece este Dios. Al querer encontrar nuestra satisfacción y gozo en cada una de estas dádivas y no en el Dios que da estas dádivas. Al querer cultivar un corazón que se ancla, que se aferra a estas cosas materiales y no un corazón que se ancla y se aferra al glorioso y eterno Dios que jamás cambia. Por eso el apóstol Pablo advertía contra el amor al dinero. Primera de Timoteo 6, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo señala diciendo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No está diciendo que el dinero es la raíz de todos los males. Tampoco está diciendo que el amor al dinero es lo que provoca absolutamente todos pecados.
lo que está diciendo es que el amor al dinero puede ser raíz de toda clase de pecado. En Proverbios vimos eso brevemente con los jóvenes. Piense por un momento y dése cuenta cómo es que el amor al dinero nos puede llevar a transgredir cada uno de los 10 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos que nos hablan acerca del amor a Dios por sobre todas las cosas son transgredidos cuando nosotros ponemos nuestros afectos en las cosas materiales y no en el Señor. Cuando nuestra confianza está puesta en la cuenta bancaria, en la cuenta de ahorro, en la propiedad que tenemos o en las varias propiedades que tenemos. Cuando nuestra identidad está anclada a la marca de ropa que usamos, al tipo de celular que traigo. Eso se llama idolatría en las Sagradas Escrituras, hermanos. Hay personas que están tan apegadas a las riquezas y a los bienes materiales de este mundo que basan su identidad en un par de zapatos y que usted los puede ver tan seguros de sí mismos, ignorando que en el interior, si tan solo le impidieras tener acceso a esa marca de zapatos, su mundo se derrumbaría por completo. Amados hermanos, esta es una realidad del corazón de los hombres. ¿Hay idolatría en tu corazón con respecto a las cosas materiales? El 4º mandamiento, el día de reposo. ¿Cuán a menudo es quebrantado por causa de la codicia de los hombres que buscan trabajar en este día que es santo simplemente para acumular más y más y más riquezas? El 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas familias pelean por herencias, por cuestiones económicas? 6º mandamiento. ¿Cuántos asesinan por causa del dinero? 7º mandamiento. ¿Cuántas personas venden su cuerpo o trafican el cuerpo de otros por causa de dinero? No estoy juzgando aquí la condición de algunas mujeres que a veces caen en tal miseria como la descrita en aquella famosa obra de Víctor Hugo, en la que no tienen otra opción aparentemente. Estoy hablando de aquellas mujeres que probablemente por el hecho simplemente de tener ciertos lujos están dispuestas a ofrecerse como una especie de mercancía. Hombres también en esas circunstancias. ¿Cuántos rompen su pacto matrimonial por desacuerdos que tienen que ver con las finanzas? El 8º mandamiento, no se diga. ¿Cuántos roban por tener acceso a algún recurso, a algún objeto? El 9º mandamiento. ¿Cuántos mienten y engañan? Y el 10º mandamiento, la codicia. ¿Cuántos simplemente, a la luz de lo que se nos expresó la otra semana, están codiciando aquello que no tienen? No podemos servir a 2 señores, hermanos. No podemos servir a Dios y a Mamón. Así que si, amigo, tú estás aquí y eres uno que rinde culto al Dios de este siglo, a Mamón, a las riquezas, eres uno cuya esperanza se encuentra puesta en este Dios, tienes que ser desengañado el día de hoy, por más que creas estar adorando al Dios verdadero. Aquí está el principio del que hablábamos en otra ocasión. No podemos ser aquí neutrales. O amamos y adoramos al Dios vivo y verdadero, o amamos y adoramos a cualquier otra cosa. El corazón del hombre no puede ser indiferente, no puede ser neutral. Fuimos creados para adorar, así que o estás adorando y adoras a Dios a través de Cristo, o adoras cualquier otro Dios falso.
Y amado hermano, la base para poder vivir cultivando una mente celestial y un carácter celestial es un corazón celestial, es decir, un amor a tu Dios. El poder vivir de acuerdo a estos principios comienza por el amor al Señor. Necesitamos cultivar el amor a Cristo, crecer en nuestro amor por Cristo. Y en la medida en que usted cultiva ese amor por Cristo, usted puede y va a vivir conforme a la voluntad de Cristo, pero no al revés. A menudo fracasamos como creyentes en nuestra vida espiritual porque estamos haciendo las cosas al contrario. Estamos tratando de hacer meras obras y por medio de esas obras ganarnos el afecto del Señor, cuando lo que el Señor nos manda es amarlo a Él, buscar su rostro, cultivar un amor por Él. Y en la medida en que cultivamos ese amor, las buenas obras vienen como un fruto para gloria y alabanza de su nombre. Cuando le amamos a Él no se vuelve tan difícil el reconocer y el estar dispuesto a aceptar que nada es nuestro, que todo es suyo. Cuando le amamos a Él no se vuelve tan gravoso el procurar hacer bien al prójimo. Cuando le amamos a Él no se vuelve tan complicado el perdonar y reconciliar las ofensas de nuestro hermano. Cuando le amamos a Él, todo cobra una perspectiva completamente nueva y distinta, hermanos. Cultivemos ese amor por Cristo. Son dos cosas que van unidas, que van completamente vinculadas. Ahora, déjeme terminar simplemente con esto. En este punto, yo espero que todos y cada uno de nosotros hemos sido completamente redargüidos y convencidos de que hemos fallado en más de una ocasión. No tenemos la mente celestial que quisiéramos aún. No tenemos el carácter celestial que desearíamos aún. No tenemos el corazón perfectamente celestial que deberíamos de poseer. ¿Cuán a menudo estamos cayendo en afán y ansiedad a causa de las riquezas de este mundo, a causa de las cosas temporales, a causa de las cosas terrenales? ¿Cuán a menudo fracasamos y fallamos? ¿Cuán a menudo flaqueamos? ¿Cuán a menudo omitimos hacer buenas obras? ¿Cuán a menudo somos hallados faltos delante de un Dios que es santo, santo, santo? Pero la buena noticia, amados hermanos, es que hay uno que vino a vivir en lugar de nosotros la vida que nosotros no somos capaces de llevar. Hay uno cuya mente siempre fue perfectamente celestial. Hay uno cuyo carácter siempre fue perfectamente celestial. Hay uno cuyo corazón siempre fue perfectamente celestial. Y este es Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquel quien siendo verdadero Dios se hizo verdadero hombre, y no solo verdadero hombre, pero perfecto hombre, viviendo la vida de justicia que usted y yo jamás seremos capaces de vivir plenamente de este lado de la eternidad, y muriendo en aquella cruz para saldar todas y cada una de nuestras deudas, liberándonos así de la pesada carga de creer que por medio de nuestras obras seremos capaces de ganarnos la salvación y entender que es por gracia. Una gracia que transforma, una gracia que impacta, una gracia que cambia vidas, una gracia que es el motor para que podamos vivir para gloria y alabanza de su nombre. Que el Señor hable al corazón de los suyos y por su Espíritu tenga bien traer convicción de pecado, justicia y juicio. Oremos.